¿Qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamados. Aquí vamos con otro vídeo de la serie de Mi Progreso, que ya hacía tiempo que tocaba. Y bueno, como siempre, farmeando todo lo que pude y más. ¿Por qué? Porque bueno, ahora veréis que quería hacer Poluto por algo especial, pero mira, además me recompensó porque me dio ahí el guante, que bueno, es algo de dinero gratis, así que mira, para algo que me sale en Poluto, pues por lo menos lo muestro. Realmente lo que lo quería era, este farmeo lo quería para conseguir por fin los guantes de farmeo de Poluto, ¿vale? De las resis de moveo, digamos. Que bueno, que son gratuitas y aumentan el daño con respecto a las resis de moveo de acto 8. Así que además de tener más resistencia, pues tendría más daño, lo cual viene muy bien. Y porque sube el daño elemental del hada. Y luego por otro lado, además tenían más índice y demás. Con lo cual es una mejora que es gratuita. Lo único que conlleva un poco de esfuerzo y farmeo. Pero haciendo la suma 2 la tienes segura y puedes cubrir luego el 100% de las resistencias con todas las pasivas. Así que es algo que os recomiendo y que siempre en la medida que se pueda hay que hacer. Todo lo gratuito hay que intentar conseguirlo. Y al mismo tiempo, hablando de cosas gratuitas, muchos sabréis que ahora han sacado, bueno, hace un tiempo ya, un nuevo parámetro que es el porcentaje de obtener cajas duplicadas, ¿vale? Por un lado tenemos el título, que eso digamos que sería lo único no gratuito, me costó creo que fueron 50 millones o algo así, ahora se puede conseguir bien. Y luego por otro lado tenemos también, esto sí sería gratuito, la pasiva de los raids hardcore, ¿vale? Que ya bueno, ya visteis que de los raids hardcore os subí toda la información en el canal, ¿vale? Por si alguno tiene alguna duda, puede verlo, bueno, igualmente dejar enlaces arriba para que podáis localizarlo más fácil. ¿Y en qué consiste esta pasiva que se puede obtener gratuitamente? Pues bueno, el título, ¿vale? En general, todos estos parámetros, el título da 5% de probabilidad para obtener el duplicado de caja. La pasiva da otro 5%, que es la que se puede conseguir gratuita. Y luego están las mini pet, que salió el pony de arcoiris, que también da otro 5%. En total puede sumar un 15% de probabilidad de duplicidad de caja. ¿Cómo se consigue la pasiva, que sería permanente, digamos? Porque el mini pet dura 30 días, el título es permanente y la pasiva es permanente. ¿Cómo se consigue la pasiva? Pues bueno, veis aquí que estoy canjeando todas estas cosas en el NPC de los raids hardcore, porque necesitas tener 30 monedas en total de todos los raids, ¿vale? Una vez que tienes 30 monedas de todos los raids, puedes conseguir canjear ese... Bueno, vas canjeando por las monedas de cada acto, que las necesitarás. Y ya esas monedas de todos los actos las puedes canjear por, una vez que tienes 30 de cada, por la pasiva. Esto lleva mucho tiempo porque los raids hardcore solamente se pueden hacer 5 del mismo tipo al día. Y encima ya las familias normalmente suelen abrir un raid de cada para conseguir la experiencia familiar y ya está. Entonces esto lo mejor es que si puedes, si estás obcecado en esto, pues intenta hacerlo lo antes posible, hacer todos los raids que puedas cada día y llegar a las 30 monedas lo antes posible de cada raid. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Porque aquí también se puede canjear el libro de daño. Bueno, hay gente que preferirá el libro de daño primero, que son 40 monedas, serían 10 raids más de cada uno, que eso se dice pronto. Pero yo lo que os recomiendo es conseguir la pasiva esta lo primero. ¿Por qué? Porque siempre vais a hacer raids. Entonces cuanto antes tengáis esta pasiva, antes vais a empezar a conseguir cajas duplicadas y más dinero que vais a ganar, ¿sabes? Ya por ejemplo, yo ahora que estaba haciendo los raids Lord Draco que habéis visto, de Glacerus, los Quiroya, los Cenas, pues todo eso, como yo ya estoy farmeando raids, a mí lo que me interesa es sacar el máximo beneficio de eso. Entonces cuanto antes tuviera esto, pues mejor. Entonces intenté sacarlo lo antes posible, priorizando este libro de los raids duplicados antes que el libro de daño. Y porque bueno, el daño se puede mejorar de muchas formas. Al final eso a la larga se puede ir sacando y mejorando. Pero lo de las cajas duplicadas, cuanto antes lo tenga, antes empieza a obtener el beneficio. Así que bueno, esa es mi opinión y lo que yo os recomiendo, ya que cada uno haga lo que quiera, por supuesto. Y aquí os dejo cómo termino canjeando el libro. Un paso que parece muy sencillo, pero las horas que hay detrás no las quita nadie. Y además el esfuerzo, porque los raids hardcore muy fáciles no son. Entonces al final, entre ese libro, como os digo, y el título de contendiente, que da otro 5%, y la pet, la mini pet, que se puede equipar y que dura cada 30 días,
pues ya con eso suman el máximo posible de bonus de duplicidad de caja, sería un 15%. Y además, en los raids de caja doble va aparte, o sea que puedes llegar hasta conseguir 3 mismas cajas en lo mismo. Y aquí viene ya la subida tocha de daño, como digo, por un lado, por los raids hardcore yo quería sacar la porcentaje de duplicidad de caja, pero por otro lado hay que seguir subiendo el daño. Entonces, los tatuajes era una tarea pendiente que tenía de hace mucho tiempo, porque ahí fue cuando dejé el juego básicamente. Y es lo que más daño se nota y que priorizo y que os recomiendo que prioricéis. ¿Por qué? Porque es un daño general, o sea, es una habilidad que te sirve para todo. ¿A qué me refiero con que te sirve para todo? Pues que hay otras mejorías de daño, por ejemplo, la SP. Vale, pero es que la SP te condiciona que vayas solamente con esa SP, ¿sabes? Si vas con cualquier otra SP no vas a tener ese daño. Entonces ahí ya estás perdiendo mucha... ¿sabes? Daño exclusivo, digamos. Las hadas, vale, las hadas es cierto que te excluyen menos, pero te siguen excluyendo a un atributo. O sea, puedes utilizar la SP de ese atributo, pero igualmente en cuanto cambies de atributo vas a perder mucho daño. Entonces, siguen siendo también específicas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, al final, lo primero que yo recomiendo y que fue lo que yo hice para priorizar daño es subir los tatuajes, que eso en general os va a afectar a todas las SP, a todos los atributos, a todos. Y cuanto antes lo tengáis más 9 maximizado, mejor. Aquí ya veis que bueno, yo empecé desde el más 6, que en otros vídeos de mi progreso lo habréis visto que ahí se quedaron, porque bueno, me fallaron muchísimo y los cristales de Fernos no es algo tan fácil de conseguir, porque por lo menos los cristales de Quiroyas ya habéis visto cómo los voy farmeando yo, que si no lo habéis visto dejaré un vídeo arriba, que os recomiendo hacerlo, porque si no es imposible, y además os podéis ganar mucho oro con ello. Y bueno, entonces me fallaron mucho al principio los cristales de Ferno, pero ahora en este evento que subo aquí en el vídeo, pues por suerte sí que subieron bien y pude llegar a utilizar los fragmentos de Quiroya rápido, porque los fragmentos de Ferno sí que los tenía que comprar sí o sí. Y bueno, nada, os dejo aquí esto que bueno, aunque subieron rápido, bueno, relativamente rápido, porque en este vídeo subieron rápido, pero en los anteriores ya habréis visto que no. Subieron rápido los de los cristales Ferno, ya veis que los de los Quiroyas cuestan un poco más.
Al final ya veis que cuesta bastante y es muy caro subir el tema de los tatuajes porque necesitas los pergaminos, los fragmentos y demás, pero bueno, con lo que yo pude obtener, que fueron muchísimos intentos, podéis contarlos perfectamente, pero además de eso hay algunos fuera de cámara seguro, o sea que por lo máximo que pude conseguir fue los 2 tatuajes a más 8, por lo menos en este evento. Ya me gasté muchísima pasta y bueno, aquí ya veis la mejoría increíble que hay desde más 6 hasta más 8. Se nota una barbaridad, es casi un 20% más de daño sumando todo. Y bueno, luego con el más 9 también se nota muchísimo. Entonces la siguiente tarea pendiente que tengo es maximizarlo con cuanto pueda y a ver qué sale de ahí. Y ya por último, para los que hayáis estado aquí hasta el final, os dejo aquí los últimos libros que me faltaban por equiparme del nivel 80 y también una información adicional. No sé si habéis visto el último vídeo de la torre familiar, pero bueno, si lo habéis visto, que sepáis que ahora han anunciado que se va a atrasar. O sea que al final en ese vídeo todo cuando pintaba bien parecía que se iba a poner esta semana o la siguiente, pero parece que lo han retrasado y no se sabe hasta cuándo. Así que bueno, si consigo alguna nueva información os la diré. Pero por el momento que sepáis eso, que se ha retrasado, por si veis que no sale y no os habéis enterado el porqué, pues ahí está, ¿vale? Así que esa información que os lleváis los que lleguéis hasta el final. Y nada, aquí ya veis que ya completo todos los libros y nos vemos en la próxima, chavales. Un saludito.